Los mitos y las imágenes, junto con su metafísica subyacente, son construcciones simbólicas a través de las cuales lo invisible, inefable e inmaterial se representa con medios visibles, audibles y materiales. Las imágenes, unidas a las evocaciones verbales, mantras, nombres divinos, palabras investidas de poder, sirven como objetos de meditación con los que los iniciados pueden invocar la presencia de la deidad durante los ritos sacrificiales y las liturgias secretas. Las imágenes mitológicas presentes en la imaginación deben ser juzgadas según sus correspondencias con los modelos noéticos. Esta cita la podemos encontrar en la obra que reseñamos en su momento en este podcast de Algis Utsavinits, La filosofía como rito de renacimiento. Por cierto, decir que modelo noético viene a significar modelo espiritual, modelo ideal, modelo arquetípico, ¿no? Los grandes modelos o principios metafísicos más importantes que rigen además la creación. Y esta cita da inicio a un podcast que además en estos 6 años no hemos realizado. En la trayectoria que llevamos de podcast hemos hecho introducción a varios temas, pero en concreto, quitando en alguna ocasión algún exclusivo, algún podcast que hemos publicado exclusivo, pero no hemos hecho una definición concreta del mito. Entonces vamos a hacer una introducción muy básica, porque hay toda una literatura, igual que con el simbolismo, por ejemplo, hay toda una literatura con el tema del mito y la definición de mito y bueno, contradicciones que hay entre unos y otros y las nuevas interpretaciones. En definitiva, es un tema que abarca tiene muchos recovecos, ¿no? que abarcan la definición del mito. Pero como nunca hemos hecho uno y la semana pasada estuve hablando sobre el templo, sobre lo que es un templo, que es un elemento, como dije, universal, que aparece en cualquier tradición espiritual, incluso de forma profana, ¿no? Como algo que queda ahí en nuestro bagaje histórico, incluso de forma profana se utiliza la noción de templo. Pues en este caso, para seguir un poco en esta dinámica de hablar de elementos esenciales de las espiritualidades del mundo, quiero definir lo que es el mito. No voy a hablar de mitos en concreto como tal, porque esto sería ya meternos en otro tema de cuáles son esos modelos arquetípicos que podemos encontrar, ¿no? que se repiten y que, por ejemplo, el estudio de las religiones comparadas, tal y como hace además en esta obra Utsavinits, que compara, ¿no? algunas tradiciones espirituales entre sí con los diferentes modelos o ideas principales que podemos encontrar en los mitos, entre otras ideas que presenta. No podemos hacer esto porque nos iríamos por otros lugares, pero sí como lo que implica el mito, la importancia que tiene el mito y qué supone para las espiritualidades en general. No hago una introducción al símbolo porque el símbolo es la unidad esencial, el elemento esencial del mito. Ya podemos decir ahora, para hacer una mini introducción, que el mito, en cierto modo, podemos definirlo como una danza de símbolos y también una danza de esos arquetipos explicándose de forma visible, audible y material, como indica el propio autor que hemos citado. Porque ya hicimos una introducción al símbolo. Esto fue hace ya un tiempo, es el podcast 232. Os dejo en la descripción el enlace a este podcast por si no lo habéis escuchado o por si queréis volver a escucharlo, porque van unidos, símbolo y mito. Posiblemente en ese podcast, porque ahora no me acuerdo muy bien, pero posiblemente ya hable también algo del mito, pero esta vez pues hacemos esto. Hablaremos directamente de lo que es el mito. Mi nombre es Álvaro González y os doy la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, al autoconocimiento y a todas aquellas cuestiones que nos ayuden a acercarnos un poco más a la realidad del espíritu. Antes de empezar, os vuelvo a recordar, como ya os recordé la semana pasada, que el próximo 1 de febrero, es decir, casi ya, el próximo 1 de febrero, Ángeles y yo vamos a Madrid a dar unas charlas tituladas Visiones del Infinito, Magia Egipcia y el Arte de Morir. Os dejo también en el enlace, en la descripción, perdón, os dejo en la descripción el enlace a la información sobre el evento a nuestra página web, donde podréis ver las charlas que vamos a dar. Dura una mañana, es en formato presencial. En esta ocasión no lo vamos a grabar. Entonces es un evento únicamente presencial. Y por otro lado, o sea, 1 de febrero, ciclo de charlas en Madrid, en Espacio Ronda.
por la mañana, de 10 a 2 de la tarde. Y no mucho después, el jueves 6 de febrero a las 7:30 hora española, iniciamos un nuevo curso online que es el curso regular que hacemos siempre desde hace muchos años, que es el curso de espiritualidad y autoconocimiento. Espiritualidad, autoconocimiento y metafísica, porque también hay temas de metafísica, entonces es un curso teórico y práctico. Y también os dejo en la descripción el enlace con toda la información a nuestra web, con toda la información del curso, cómo funciona, cómo es la dinámica, el temario también está ahí lo tenéis todo, ¿vale? Bien, entonces estos son los dos eventos que tenemos próximamente y también os vuelvo a recordar, porque lo estamos iniciando este año, que también lo tenéis en la descripción, el enlace. Hemos abierto un perfil en Patreon donde compartimos pues el resultado de nuestras investigaciones prácticamente en tiempo real. También subiremos vídeos, subiremos otro tipo de audios, subiremos reflexiones, en fin, diferentes tipos de materiales que compartimos de una forma un poco más personal con vosotros y así también nos acompañáis en nuestro trabajo y podemos tener feedback, podemos tener una relación un poquito más cercana, se parece un poquito a un foro en cierta manera, pero en fin, tenéis ahí también toda la información y de hecho en la misma descripción tenemos la explicación de cómo funciona el Patreon que estamos empezando a trabajar, así que también os invitamos a que participéis. Bien, pues arrancamos con el podcast sobre el mito y empezamos hablando de un par de detalles que consideramos erróneos. Gracias a Dios ya hay algunas ideas que se han quedado obsoletas, ideas erróneas sobre lo que es el mito y hay un poquito más de respeto hacia nuestros ancestros, porque durante mucho tiempo en esta idea de progreso, y no me refiero a algo político, de hoy en día lo que se considera progresismo ni nada de esto, sino a la idea global de nuestra civilización con el tema del progreso de cada vez más y mejor, que ha traído pues diferentes consecuencias, implica que entonces si cada vez más y mejor, al final queda una idea colectiva y que es de la que estamos impregnados aún, aunque lo dicho, algunas cosas van cambiando, de que nuestros ancestros, nuestros antiguos, eran prácticamente como tontos o unos ignorantes. Es como, por ejemplo, cuando todavía a veces en algunas universidades se dice respecto a la filosofía que con Platón se pasa del mito al logos, que se pasa a la verdadera ciencia, al verdadero pensamiento y que antes poco menos que eran una panda de estúpidos, los mal llamados presocráticos, que no eran presocráticos. Estos son categorías históricas modernas que no tienen realmente ningún valor, porque no son presocráticos, porque tal y como nos enseña, tal y como escribe, por ejemplo, Peter Kingsley, entre otros autores, o un Pierre Hadot también, que entienden la filosofía como se entendía antiguamente, que era la práctica, la vida espiritual en sí, y que un Parménides o un Empédocles es más que probable que fueran sacerdotes en sus propios templos, que fueran órficos, que tuviesen mucha relación con los pitagóricos, que eran herencias espirituales venidas de otros lugares también y donde se creaban nuevos sincretismos y mitos más que interesantes para profundizar en la vida espiritual y en el misterio del espíritu. Y va habiendo cambios, ¿no?, en este sentido. Por ejemplo, para que veamos algunos cambios que ya no se considera de la siguiente manera. Max Müller, un estudioso que fue importante en su momento, del siglo XIX, él era un estudioso del hinduismo y de las mitologías comparadas. De hecho, tenía un libro titulado la mitología comparada directamente. Pero él llegó a decir incluso que el mito es una enfermedad del lenguaje. El mito como una enfermedad del lenguaje, como que a partir de las metáforas utilizadas y a partir de alegorías o de ciertas formas de utilizar el lenguaje de esa manera, que al final pues se cayó en el error de caer en el mito y no de decir las cosas directamente, de algo como más científico, preciso, en fin. Esto contrasta mucho, por ejemplo, con los estudios de Owen Barfield, que hemos comentado en más de una ocasión aquí, y de
todos los grandes, tanto estudiosos como practicantes espirituales modernos, que hacen comparativas de las religiones comparadas, pero que en ningún momento van a decir que el mito es una enfermedad del lenguaje, porque no es así. Tampoco el mito es un intento de explicación de aquello que no puede entenderse. No es un intento infantil de intentar desvelar o revelar cuál es el origen del ser humano y cuál es su lugar en el mundo, o cuál es el origen del mundo en sí. El mito no es un intento de eso, es una explicación certera de eso. Os cuento. ¿Qué es un mito? Bien, la definición de Uzdavinich, del inicio del podcast, a mí me parece que es sensacional, porque en unas pocas palabras defiende las cosas. Y además nos lo lleva, no lo cito al 100%, sino que, por un lado, son construcciones simbólicas a través de las cuales lo invisible, inefable e inmaterial se representa con medios visibles, audibles y materiales, y que estas imágenes y que estas construcciones simbólicas, esta danza de símbolos, de arquetipos, ¿no? de modelos espirituales, sirven como objetos de meditación con los que los iniciados invocan la presencia de la deidad y, en definitiva, lo vivencian. El mito es, por tanto, una representación visible, audible y material de lo metafísico, de lo radical, de la raíz de todas las cosas y, por tanto, de la naturaleza también del ser humano. Imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que las sociedades antiguas, en general, los chamanes, los sacerdotes, las sacerdotisas, en los misterios, por ejemplo, de Delfos, aunque esto es todavía más antiguo. En definitiva, los responsables, ¿no? Los líderes espirituales y que también tenían una repercusión importante en el devenir de los pueblos, como por ejemplo lo encontramos de forma clara y manifiesta en el mundo egipcio y también mesopotámico, es que esto ha sido desde siempre en la antigüedad. Ellos eran un conjunto de personas que tenían un bagaje espiritual, una profundización y por tanto tenían una conexión, una participación intuitiva y directa de las realidades espirituales. Entonces, estas experiencias, estos conocimientos, esta inmersión en el mundo espiritual, como aquí nos dice Uzdavinich, es invisible, inefable e inmaterial. Esto, como nos enseña Juan de la Cruz, esto es un saber no sabiendo, a toda ciencia trascendiendo, porque no se puede explicar de forma directa la experiencia espiritual ni directamente definir al espíritu, ¿no? El Tao que puede definirse no es el Tao eterno, como nos dice Lao Tse en el Tao Te Ching, por ejemplo. Entonces, siempre se ha utilizado el símbolo, la poesía y el mito en sí para explicar lo metafísico, es decir, para explicar lo más esencial de la realidad, con algo que sea participable. Ya definimos en su momento el mito, pero recordemos que el mito es presencia, es presentificación, es hacer presente aquello que es inefable, aquello que es invisible, que son los contenidos del espíritu, los modelos arquetípicos, los modelos noéticos, es decir, modelos espirituales, como nos dice este autor, o modelos ejemplares, como leeremos ahora en la cita de Mircea Eliade cuando define el mito. Entonces, cuando tenemos una experiencia espiritual, en nuestra imaginación creadora vamos a construir la explicación, y esto se hace de forma muy natural, porque las relaciones las hacemos de forma casi automática. Tenemos una experiencia, os pongo un ejemplo, imaginaos un místico que tiene una experiencia muy profunda de una forma muy directa y muy abstracta, tiene una experiencia directa del espíritu o directamente de Dios, y que lo percibe sin formas y que lo percibe incluso como una especie de oscuridad o de una luz negra, o una
tiniebla luminosa, en esa contraposición y paradoja que siempre tiene la experiencia espiritual más profunda. Y entonces al final pues nos habla precisamente de una luz negra o una tiniebla luminosa, porque no, o sea, es de lo más abstracto, pero al mismo tiempo nos está indicando una simbolización, o nos está explicando con una simbolización lo que evoca la experiencia que tuvo. Por ejemplo, que esto lo encontramos en el cristianismo y en otras tradiciones, el ejemplo que acabo de poner. O ciertas, pues eso, los arquetipos tal y como se presentan o cómo se interactúan con los dioses, cómo se interactúa con las diferentes divinidades, pues entonces dentro del contexto al que uno pertenece a nivel, pues lo dicho, a nivel imaginal, ¿no? A nivel histórico en su propio contexto, en definitiva, al que le corresponde, pues se utilizan esos elementos de forma muy natural para poder explicar las cosas. Os pongo un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los dioses zoomorfos. ¿Por qué zoomorfos? Porque se simbolizaba a los animales con una función o una representación de algo espiritual, ¿no? De ese principio espiritual. Por ejemplo, ¿por qué Anubis tiene cabeza de chacal? No es porque sí. Tiene cabeza de chacal porque él es un dios psicopompo, es un dios que guía a las almas, tanto del fallecido o del iniciado, es decir, una persona que está viva en el mundo físico, y que va a realizar el camino espiritual por las regiones de Osiris, por las regiones espirituales para alcanzar la iniciación. Entonces es es un dios puente, es el que pasa de un mundo a otro, que guía de un mundo a otro al iniciado en cuestión. Entonces, ¿qué animal corresponde en el contexto geográfico egipcio al pase entre mundos, a lo crepuscular? Pues el chacal, porque el chacal es un animal que normalmente habita en la región que está entre lo verde, digamos, ¿no? Entre el Bajo Egipto, que era el lugar donde todo reverdece, el lugar más habitable de la región egipcia, y el desierto, está ahí en medio. Y para más Inri todavía, es un animal que no solo vive a nivel geográfico entre dos regiones, entre el desierto, que pertenece además a Set, y aquí vemos el paisaje ya metafísico como tal, y la región verde, la región habitable, que es la región de Osiris, y a su vez es región de Osiris el mundo espiritual, y entonces aquí hay una correspondencia todavía más arquetípica de los lugares habitados por los egipcios, y no solo eso, geográficamente está en el modus vivendi de este animal, del chacal, sino que también en lo temporal, porque también tiene su actividad más importante, pues de caza o de hacer como su vida este animal en el crepúsculo, cuando está anocheciendo. Entonces es lo intermedio, la intermediación, el lugar puente, el lugar imaginal por excelencia, lo tiene ahí el chacal, y entonces se representa con Anubis porque es lo imaginal o el dios puente, como os digo, en la mitología egipcia. Y así con todo, ¿no? Así con todas las explicaciones o con todas las interpretaciones hermenéuticas. Entonces, lo dicho, fijémonos aquí que a través de lo conocido se simboliza, se espiritualiza y nos ayuda a explicar, nos ayuda a poder representar, a poder plasmar de una forma comprensible, de una forma presenciada, los contenidos espirituales. Entonces, el mito habla de una realidad, el mito habla de lo verdadero. El mito entonces no es únicamente un constructo sociocultural que se ha construido a partir de una serie de contextos históricos sin más, sino que está hablando de lo subyacente a todos, está hablando de la realidad del espíritu, de la realidad del uno, está hablando de lo más íntimo del ser humano. Y leo una cita de Eliade para ampliar un poco esto, porque dice lo siguiente, dice: el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Aquí Eliade con comienzos, la palabra comienzos la entrecomilla, indicando, o sea, dando a entender que cuando comienzos no está hablando de algo cronológico, sino que habla de los tiempos originales
de los dioses, esos tiempos que, por ejemplo, los egipcios llamaron el tiempo primero o Tep-Cepi, o el Kairos, que es como el tiempo divino, el tiempo que va más allá de la historia, el tiempo que va más allá de las consideraciones históricas que viven los seres humanos. Entonces es como una evocación, el mito, de los tiempos de los dioses, de lo máximo arquetípico, que eso es lo que representan los dioses. Entonces dice lo siguiente, continúa diciendo Eliade, dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta la realidad total, el cosmos, o solamente un fragmento. Una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es, pues, siempre el relato de una creación. Se narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser. La función principal del mito es revelar los modelos ejemplares, que son estos modelos noéticos, arquetípicos, espirituales, que estamos diciendo. Entonces, vuelvo a repetir, la función principal del mito, nos dice Eliade, es revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas significativas, tanto la alimentación o el matrimonio, como el trabajo, la educación, el arte o la sabiduría. Y es cierto, si entendemos que en las sociedades antiguas que construían los mitos, ellos no tenían una diferenciación entre lo sagrado y lo profano porque todo era sagrado e incluso aquello que se consideraba diabólico, que se consideraba malvado, como puede ser el caso de Set en los egipcios, pero que siempre está como esa figura, esa contraposición, esos opuestos luchando, ¿no? O de alguna manera relacionándose, y que esto habla de cómo se constituye y funciona el mundo. En la construcción de estos mitos y estas consideraciones formaban parte de la vida de cada miembro de la sociedad, aunque no perteneciesen a los círculos de los iniciados o no perteneciesen al sacerdocio, no importaba, o sea, formaban parte de ello. Ellos percibían la realidad de una forma distinta a la nuestra. Lo dicho, esto ya lo hemos tocado en alguna ocasión y seguramente volveremos a ello porque es un tema que es verdaderamente interesante. Comprender precisamente que nuestra percepción existencial, nuestra percepción más vital, tanto de nosotros mismos como de la realidad entera, se transformó en cierto momento, posiblemente a partir de la revolución científica o a partir de Descartes, aunque bueno, no es que aquí tengamos que culpar a Descartes, pero se considera como históricamente un punto de inflexión que ya dará inicio luego a la Ilustración y ciertas formas de entendimiento del Renacimiento respecto a la realidad, que no fue todo, ¿no? No fue todo. Había otros autores que siguieron siendo espirituales, evidentemente, conocidos me refiero, pero sí que es cierto que ahí cambia una perspectiva y entonces nuestra mentalidad, nuestra percepción, nuestro entendimiento también se transforma. Y entonces ahí tenemos distinciones más claras entre lo sagrado y lo profano, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Como el sentirse separado como yo y el mundo. Antes no funcionaba así, sino que había una mayor participación y se entendían las cosas de una manera mucho más simbólica y participativa respecto a la realidad. Entonces, el mito, lo dicho, tiene esa función de evocar, de revelar, de explicar los orígenes. Por ejemplo, en los ejemplos que pone aquí Eliade al final de esta cita, pues lo dicho, ¿no? El origen o de revelar las actividades humanas significativas. Tanto la alimentación, matrimonio, etcétera, etcétera, pero por ejemplo, esto lo traté yo mismo en un podcast y también en una charla que dimos en YouTube, el tema del oficio. Los oficios estaban consagrados a los dioses o luego ya en el contexto de las religiones monoteístas actuales, Arcángel Gabriel, por ejemplo, pues entregó o todos los oficios o unos oficios determinados y entonces se ritualizaban los oficios. Ahora tenemos una idea del trabajo como algo que no apetece demasiado a no ser que te guste lo que haces o que te guste cobrar a fin de mes. Pero antes, aparte de eso también, del esfuerzo como tal, ¿no? Que supone siempre el trabajo, antes también se tenía en consideración o se tenía la noción de que era también una imitatio Dei, una imitación del dios en cuestión. Esto, por ejemplo, Eliade lo explica, creo que en el mito del eterno retorno, que por cierto esta cita es de su libro Mito y Realidad. Pero uno de los más conocidos de Eliade es el mito del eterno retorno.
Y él, en ese libro, que es muy cortito, por cierto, o sea que es, vamos, que es una lectura muy amena, además, ya os digo, en un momento te la acabas. El mito del eterno retorno, una de las cosas que dice es que precisamente en ese volver a traer de nuevo a los dioses, hacer presente lo metafísico, lo espiritual, se consagraba el que iba a ejercer ese oficio, del tipo que fuera, pues por ejemplo, el pescador que se inviste o que intenta hacer esta imitatio Dei, o en este caso, pues con el héroe de turno que salvó a su pueblo porque pescó o encontró una región en la que pudo pescar y tener mucho alimento para un pueblo que estaba pasándolo mal. Hay algunos mitos de este tipo, pero en definitiva, por ejemplo, el herrero que se va a consagrar a Vulcano, se va a consagrar a Hefesto para ejercer su arte, ¿no? O incluso el joyero, es decir, el que trabaja con los metales, más allá de otros simbolismos, por ejemplo, alquímicos, pero el oficio en sí, o por ejemplo los constructores de las catedrales, que se consagraban, ¿no? Evidentemente a Dios directamente, ¿no? O a todas las jerarquías angélicas, a los que eran patrones de sus oficios, un San Miguel, por ejemplo, se consagraban y hacían una imitatio Dei, y eso implicaba un trabajo interior en sí. Es decir, que el tocar el mito, el mito en sí era práctico. El mito evoca lo más esencial del ser humano y al mismo tiempo sus actividades, su forma de proceder. Entonces, el oficio o el matrimonio o el arte o cualquier actividad, incluso como dice aquí, la alimentación, todas las actividades humanas pueden ser ritualizadas y simbolizadas, que era lo que habitualmente sucedía. Entonces se le daba todo una importancia que implicaba pues eso, la conducta virtuosa, implicaba una imitación de lo divino y por tanto una participación, cada uno al nivel que le fuera posible, una participación en lo espiritual. No quiero idealizar tiempos antiguos, porque también ha habido momentos de corrupción, ha habido momentos de errores, ha habido momentos más complicados, evidentemente, pero una cosa no quita la otra, de que se tuviese también una consideración sobre la vida distinta, más espiritualizada. Lo dicho, una cosa no quita la otra. Entonces, el mito debe ser práctico. El mito, por ejemplo, también en su interpretación, la interpretación del mito, como se ha hecho desde siempre, la hermenéutica espiritual del mito, es una interpretación que debe ser transformadora para el intérprete, para el hermeneuta, ¿no? El navegante que interpreta, el navegante del espíritu que interpreta los hechos de los dioses, o los hechos de Jesús, o los hechos de Moisés, o los hechos, en definitiva, que se presentan en un Bhagavad Gita de Krishna ¿no? del Mahabharata. En definitiva, cualquier mito lo que nos está enseñando un camino, un recorrido espiritual. Nos está mostrando eso. Por ejemplo, Joseph Campbell, que fue un estudioso de las religiones comparadas muy conocido, él, por ejemplo, en su obra El monomito, él traza, tiene sus detractores, tiene algunos autores pues no están muy conformes con su trabajo y es que también comete errores en su obra, pero sí que también traza como diferentes elementos, esto que hoy en día es tan conocido del viaje del héroe, pues si le quitamos toda esta pátina psicologista y esta mala interpretación, en mi opinión, sobre lo que implica lo más esencial del mito, que no es un trabajo interior psicologista, ni mucho menos, ni de sanación, ni ese tipo de cosas que a veces se han dicho en algunos ámbitos, el mito está hablando de la realización también metafísica del ser humano. Es decir, que por ejemplo, todo el recorrido de Odiseo, en la Odisea, o de todo el recorrido que hace en cada región que direcciona su casa, ¿no? Todo el recorrido que realiza, todas las pruebas por las que debe pasar, todas las problemáticas que se va encontrando y las transformaciones que se van dando durante ese periplo, nos está hablando precisamente de una transformación del ser humano a nivel espiritual. Entonces es un manual, en cierta manera, bueno, no, y sí, en cierta manera, es también un manual iniciático. Y lo mismo con el mito de Osiris y lo mismo con el mito de Jesús. Es decir, las explicaciones arquetípicas, independientemente de que creáis en la historicidad o no de Jesucristo, o de que lo consideréis desde el lado literal o no, sí que es cierto, y esto se puede demostrar con los estudios comparativos existentes hoy en día, que
el Evangelio, de lo que nos hablan los Evangelios, es todo un recorrido iniciático. De hecho, en su momento hicimos un podcast hace bastante tiempo al respecto, que más fue un podcast creo que navideño. Me parece que lo hizo Ángeles, no recuerdo si estaba yo en ese momento, haciendo así como tertulia. Puede ser, no me acuerdo. Pero la cosa es que, lo dicho, es decir, hay un montón de elementos que son universales vamos, que están compartidos, porque el mito de Jesús es también un mito de héroe, ¿no? Es un mito del iniciado que hace todo un recorrido espiritual y se deifica, ese además es el Hijo de Dios, y entonces está hablando también de procesos interiores del ser humano. Por eso, por ejemplo, ya yendo al plano de los apóstoles, que también se habla de ellos en los evangelios, como todos sabemos, se recomienda, por ejemplo, en la teología ortodoxa que se debe hacer teología mística. Debes haber vivido lo mismo que los apóstoles para ser un verdadero teólogo, es decir, para ser un verdadero intérprete de las escrituras sagradas y también pues, de todo lo que implica, en este caso, pues, la tradición cristiana. Es el que lo vive. Por ejemplo, también la idea, idealmente, antiguamente cuando no existía la imprenta, las escrituras, es decir, las copias, los copistas de la Torá, para que hubiese copias, pues había copistas que iban haciendo nuevas ediciones. Idealmente consistía esta nueva copia, esta nueva creación del libro sagrado, que el copista experimentara el viaje del Éxodo, que experimentara el viaje mosaico con todo el grupo hebreo por el desierto y que experimentara interiormente todo esto. Entonces, siempre se ha sabido y siempre se ha tenido en cuenta y presente y de forma presente que hay una interpretación esotérica. De hecho, hay diferentes niveles de interpretación. Por ejemplo, en los textos sagrados, me voy a ir ahora más adelante en el tiempo con el tema del mito, de la consideración del mito en los textos de las religiones que hoy en día llamamos del libro, ¿no? Las religiones actuales monoteístas, es decir, judaísmo, cristianismo e islam. Y esto, por ejemplo, nos lo cuenta Ibn Arabi, pero otros tantos hermeneutas, otros tantos intérpretes lo consideran de esta manera desde el principio de estas religiones. Y es que me remonto, por ejemplo, a Filón de Alejandría. Filón de Alejandría, ¿qué dice? Filón de Alejandría, que es un importante filósofo y también místico que tiene una obra bastante extensa, de Alejandría, como ya dice su nombre, ¿no? Filón de Alejandría. Él era un judío, pero también fue bien considerado por los cristianos, porque él decía, es como dice Antón Pacheco, José Antonio Antón Pacheco dice que es como un protohermeneuta, porque es de los primeros que dice, al menos de forma como más pública, que las Sagradas Escrituras no son únicamente una explicación de los hechos históricos que narran, ¿no? Tanto la Torá como el Nuevo Testamento, sino que contienen elementos simbólicos, alegóricos, que tienen relación directa con lo espiritual. Entonces hay diferentes niveles de interpretación. Independientemente de lo dicho, de nuestras creencias o de nuestras consideraciones, pero hay un nivel que es como el más literal, que se puede entender como un documento histórico en ese contexto, cosa que, lo dicho, los estudios más históricos y arqueológicos, etcétera, incluso en religiones comparadas, no atestiguan mucho ciertas historicidades, al menos lo representado ahí. Luego tenemos una representación que podemos considerar como alegórica ética, que es para aquellas personas que quizá no tienen como ese anhelo espiritual o ese llamado espiritual más profundo, pero que son útiles para tener una conducta ética responsable para que la comunidad pueda funcionar. Y luego tenemos la interpretación puramente esotérica, simbólica, donde estamos hablando de estos procesos iniciáticos, donde es una interpretación que trasciende la norma habitual, la ley habitual que nos plantean estos textos sagrados de una forma como más directa cuando están en su narrativa, sino que hay una interpretación espiritual que siempre ha existido, Entonces,
Estas interpretaciones esotéricas es donde se da la danza del símbolo, donde se da el alcance metafísico e iniciático para aquellos que tienen anhelo espiritual. Y luego, Ibn Arabi dice que también hay una interpretación a la que solo pueden llegar los profetas y que eso ya es como jugar en otra liga. Pero lo dicho, como tres niveles de interpretación fundamentales, uno como más externo, que, en fin, no tiene un alcance ni siquiera demasiado ético, luego hay como ese alcance más ético-alegórico, y después ya tenemos la parte más espiritual pura y más simbólico, mítica, metafísica, etcétera, que nos encontramos pues en este tipo de estudios. Entonces, el mito, por tanto, tiene ese alcance y desde siempre ha sido así. Por ejemplo, siguiendo en la línea cristiana en este caso, tenemos pues a los padres del desierto de los primeros siglos del cristianismo, donde en sus enseñanzas constantemente hacen una hermenéutica espiritual y mística de lo que significan los diferentes pasajes bíblicos. Lo mismo va a suceder con el Meister Eckhart, lo mismo va a suceder con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, y así sucesivamente. Hay toda una línea mística, la teología mística ortodoxa, que es desde casi siempre donde se da una interpretación esotérica, una interpretación profunda. Boris Moraviev, más en el siglo XX. En definitiva, hay muchísimos autores que han tenido o han dado esta interpretación mística y metafísica e iniciática de lo que son los contenidos que nos encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero lo dicho, esto siempre ha estado en el mito, o sea, siempre se ha dado en las explicaciones mitológicas, es una danza de símbolos que nos habla de aquello subyacente y de cómo el ser humano puede llegarse a esa realidad. Entonces el mito nos habla de lo macrocósmico, de cómo funciona la realidad, que es lo que representan los dioses como fuerzas divinas, como fuerzas espirituales que rigen y armonizan la realidad. Y al mismo tiempo él habla de lo microcósmico, de cómo participar de esas y en esas fuerzas, de cómo imitar los movimientos divinales, espirituales, y de cómo unirse a la unidad, de cómo despertar, de cómo iluminarse. De esto nos habla el mito y está pues lo arquetípico siempre presente en ello. Entonces, lo dicho, el mito, por tanto, siempre nos lo encontramos no como un cuento que no tiene ningún valor. De hecho, en las sociedades antiguas se hacía una distinción muy clara entre lo que podía ser una fábula o un cuento de lo que era el mito. El mito era una realidad espiritual que hablaba y nos habla a todos de esos principios espirituales que todos compartimos y en los que todos participamos. Había otra cita que ahora no la tengo aquí a mano, me vais a disculpar, también de Usdavinitz, que habla del principio de traducibilidad. ¿no? Él habla del principio de traducibilidad y es muy interesante por lo siguiente. Y de hecho la tengo aquí a mano. Sí, la tengo aquí a mano. Disculpa que esté aquí como en directo tal cual y que no pare el audio. Pero tengo aquí a mano una cita que habla del principio de interpretación, del principio de traducibilidad. Y aquí lo tengo, es que como tenía abierto un programa donde tenía esta cita de Usdavinitz, que es una forma de definir lo que es la filosofía perenne o la tradición primordial. Es una forma de definirlo, un enfoque, y dice lo siguiente el autor. Hablando de, insisto, repito, le llama principio de traducibilidad. Y dice Usdavinitz, este principio de traducibilidad se asienta en la convicción de que Dios o los dioses se conducen universalmente por las dimensiones semánticas que hacen que los nombres puedan traducirse. Esto significa que en el fondo todas las naciones tienen los mismos dioses. Por tanto, la estructura básica del camino espiritual que conduce a los primeros principios debe ser análoga en cualquier lugar, pese a las diferencias en el estilo y en los detalles. Y esto, con el estudio de las religiones comparadas, lo tenemos más que comprobado, donde lo más esencial, porque la tradición es ese tronco
ese árbol, ¿no? De esa parte del árbol, el tronco enraizado a la divinidad, de la que brotan pues, todas estas ramas que son las diferentes tradiciones espirituales y con sus frutos, pues todos parten del mismo tronco y de la misma raíz. Por tanto, esos principios son traducibles en cualquier lugar, en cualquier nación, como dice ahí, pues esto, ¿por qué? Porque todos, de forma general, aunque luego el camino de cada cual sea particular, en la generalidad compartimos una misma realidad. Y entonces el mito tiene esa función de explicar lo mitológico. De hecho, fijaos lo importante que es el mito es lo esencial, porque fijaos que el mito, por ejemplo, un símbolo tiene el significado que tiene por el mito. Porque si un dios utiliza cierto objeto de una manera, o va vestido de cierto modo, o lleva en sus vestiduras unos elementos determinados, y lo dicho, los objetos también que pueda utilizar, eso ya tiene un símbolo, ya tiene una interpretación simbólica, porque se usó para esto, se usó para dar vida a tal ser, se usó para cincelar las joyas que tenían cierto poder, tal. Entonces, ahí ya hay una simbolización de los objetos, de algo que es un objeto material que en principio, entre comillas, no tiene un significado espiritual como tal, se simboliza y ya tiene otro tipo de significado. Cuando mitológicamente se explica la realidad entera, como hacen los nórdicos, como un árbol con diferentes niveles, creo que son 9, sí, son 9, aunque sí, 3 y 9, digamos, ¿no? Pero son como 9 niveles, 9 mundos, y que se explican a través geográficamente como un árbol, el árbol ya también toma un tipo de presencia determinada para ellos, y el árbol sagrado, que aquí es el fresno en su caso, pues el fresno es un árbol sagrado que se reverencia. Lo mismo sucede con la encina, sucede con el roble y con toda la simbología arbórea en este caso, porque el dios de turno o el héroe de turno o por cierta situación espiritual, entonces esto cobra un valor más profundo y subyacente, de lo que va más allá de lo evidente. Y lo mismo sucede con los artefactos, los objetos, los lugares. Y volviendo al tema del templo, los elementos que utilizamos en un templo, los elementos de cualquier tradición espiritual, evocan el mito, hacen realidad el mito, traen los elementos principales, imágenes de los dioses, objetos que son sagrados porque en el mito, etcétera, están ahí plasmados, la forma de los lugares, los capiteles de una catedral, de una iglesia, los capiteles están evocando mitos, y no únicamente cristianos, por cierto. Y ahí están evocando un significado y una presencia espiritual, porque esto también es algo muy importante. Y aquí me remito de nuevo a los egipcios. Se nota que estoy con la conferencia preparando para Madrid, pero es que es así. Es que en el caso de los egipcios, para ellos los jeroglíficos, que es donde se encuentra la máxima representación de los mitos, los jeroglíficos son palabras de los dioses. También se llama el lenguaje de los pájaros, por cierto. Lo llamaban también el lenguaje de los pájaros, por la connotación simbólica que tienen los pájaros de representaciones del espíritu, en definitiva. Los jeroglíficos, Meduneter, palabras de los dioses, eran presencia de los dioses. No eran únicamente representaciones, sino que la simbolización, la plasmación de las figuras presentes, ya sea en forma de pergamino, cincelado en la piedra o hecho en escultura, por ejemplo, ahí estaba la presencia del dios, ahí estaba la presencia que estaba siendo evocada. No era una representación de algo que está más allá, sino que, y esto es el símbolo, que es presencia también. Es algo que trae presencia, que da forma presencial a las cosas, pero al mismo tiempo también es presencia en sí. Es puente, pero a su vez también es. Y esto se tenía en cuenta. Por eso, lo que comenté la semana anterior, los templos son presencia como tal y entonces nos ayudan a seguir profundizando en el misterio del espíritu. Y esto viene por la construcción de los mitos que dan forma a los templos, que dan forma a los símbolos y que nos ayudan a desbrozar ciertas confusiones o cegueras que tenemos respecto a nuestra propia vida espiritual. Y la función de los mitos tiene que ser eso, una clarificación de lo espiritual, una develación, un dar luz a aquello que es invisible y que sería excesivamente abstracto o lejano el allegarnos a esa realidad si no fuese gracias a las formas presentadas. El ritual
que hoy en día es como tan denostado o que se puede considerar absurdo en nuestros ambientes secularizados, pero el ritual, lo dicho, es una repetición, dentro del templo es una repetición del mito, una evocación del mito, y todos son partícipes de ello. Así que es otro de los elementos más importantes, el ritual, la vida ritualizada, que quizás deberíamos hacer un podcast de esto, creo que no tenemos ninguno grabado como tal del ritual, pero lo dicho, también tiene una importancia capital y que el ritual existe a partir de la constitución del mito. Por tanto, el mito es lo básico en cualquier sociedad tradicional. El mito, bueno, y en nuestra actualidad, con esto que os decía del mito como historia, ¿no? Es decir, como le dijeron a este estudioso que era Zimmer, creo que era Zimmer, que cuando, ¿no? Cuando preguntó esto perdón, cuando le dijo un maestro hindú que le dijo que ustedes tienen su propia mitología y la llaman historia, pues lo dicho, siempre tenemos algún mito, siempre tenemos una modelización, ¿no? de elementos, incluso a nivel histórico, con los hechos históricos como tal. Tendemos hacia el relato o tendemos hacia la mitificación de nuestra propia existencia constantemente. Entonces, el mito sería la base de esa constitución de formas con las que se construyen las espiritualidades en su aspecto más formal. Por eso el libro sagrado también ha sido muy importante tanto en Oriente como en Occidente, si bien es cierto que ciertas consideraciones puedan ser un tanto diferentes, porque el libro sagrado como que en cierta forma a veces se le ha dado como más peso en las religiones del libro de que pudieran tener libros como los Vedas u otros, donde son libros sagrados, pero tienen como otro tipo de consideración o hay otro tipo de consideración respecto a la importancia que se le da, me refiero. Bueno, pues esto es lo que quería compartir esta semana. Espero que os haya sido de interés esta breve introducción a lo que es lo más esencial del mito, tal y como lo entendemos aquí. Y bueno, si os interesa seguir, que sigamos indagando en estos temas del mito, de los elementos esenciales de las espiritualidades, vamos, lo más universal, pues también lo podéis dejar si queréis en comentarios y podemos ir viendo de seguir en esta dinámica de principios de año, hablando de aspectos fundamentales, universales de la espiritualidad. Sin más, os deseo una feliz y consciente semana. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Que vaya muy bien.